Muy bien, pues vamos a presentar este tiempo en oración también para que el Señor pues nos prepare y también pues hable a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias por este día y gracias por poder acercarnos a tu palabra de nuevo. Te queremos presentar nuestras vidas y nuestros corazones, tú que nos conoces mejor incluso de lo que nosotros nos conocemos. Te rogamos que tú hables a nuestra vida, que por medio de tu palabra tú nos confrontes, tú nos retes, Señor, tú nos animes y nos impulses a seguirte, a servirte, Señor, y amarte más cada día. Gracias por tu palabra, gracias por los hombres que usaste para escribirla y ten misericordia de nosotros y háblanos en esta mañana, Señor. Amén. Amén. La verdad es que vivimos tiempos que yo definiría como apasionantes, sobre todo desde principios del año 2020, del año pasado, con todo el tema de la pandemia, con todo el tema del COVID. Y digo apasionantes porque creo que vivimos en una época que es digna de admirar. Y la verdad es que las redes sociales ayudan a que sea algo digno de admirar. Yo creo que en los años futuros se estudiarán todas las cosas que suceden hoy en día. Si yo tuviese delante mío ahora a una persona experta en energías renovables, no se me ocurriría de ninguna manera llevarle la contraria cuando hablase de este tipo de cosas. Sería absurdo que yo contradijese a alguien que ha dedicado muchos años de su vida a estudiar esto y es un experto. Pero con la aparición de Internet, todo el mundo opina de todo. Todo el mundo da su opinión acerca de lo que sabe y de lo que no sabe. Antes podíamos hablar de cualquier cosa, pero se nos quedaba pues en la mesa de casa, en la barra del bar o tomando un café con un amigo o lo que fuese. Pero hoy en día las redes sociales son un altavoz para que cada uno diga su opinión de lo que quiera. Aunque sepa y no sepa y se contradigan a personas que saben más o que saben menos. Y en la televisión ocurre exactamente lo mismo. Durante los 2 últimos años hemos visto personas que un día eran expertos en COVID, al día siguiente eran expertos en pandemias, al día siguiente en vacunas, al día siguiente eran expertos en volcanes, al otro sabían acerca de fiscalidad, sobre si los youtubers se podían ir a Andorra, no se podían ir, de gasto energético, de expertos de todo, pero realmente sin saber nada. Y la realidad es que para saber de alguien y para saber de algún tema necesitamos hablar y consultar con personas que sean expertos de verdad. Y hoy quiero hablar de un tema del que creo que aunque no somos expertos sí podemos encontrar a alguien que sí que lo es. En Levítico 19 del 1 al 2, Dios le dijo a Moisés, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Yo quiero que veamos uno de los momentos en los cuales la santidad de Dios se presentó de una manera más increíble y que viendo al Dios santo aprendamos lo que es la santidad y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Así que si queréis acompañarme vamos a ir al libro de Isaías y leeremos el capítulo número 6. Recordad como siempre las mascarillas tenemos que tenerlas puestas todos por seguridad y más ahora que empiezan a poner el tema del pasaporte COVID, nos cierran la iglesia en 0, Isaías capítulo 6 lo leeremos entero, que son 13 versículos. Dejo que lo busquéis. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice así, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Este texto nos sitúa en el año 740 a.C. Y sabemos esto porque se nos dice que es justo el año en que murió el rey Uzías. Y dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La muerte de Uzías para el pueblo de Israel marca el fin de una época de prosperidad, de una época de paz, y da el pistoletazo de salida a un nuevo tiempo. Y Dios permite que el profeta Isaías tenga una visión que creo que solamente es comparable a lo que podemos ver en Apocalipsis y quizá también en algún otro profeta como Ezequiel. Isaías está contemplando a Dios sentado en su trono, en el templo, y puede ver cuál es la ropa de Dios. Isaías está viendo una teofanía de Jesús, y él está en el trono, donde Dios se sienta y donde Dios reina. La descripción del trono es que es alto y sublime, un trono muy, muy alto, que prácticamente Isaías seguramente no podía ni llegar a ver a Dios allí subido. Dice que sus faldas llenaban todo el templo. Su ropa estaba completando y llenando todo el lugar, pues, que Isaías estaba viendo. Y al estar ante una visión, como cualquier otra visión, no debemos simplemente leerlo y verlo como algo literal que está ocurriendo, sino que todo esto está lleno de simbolismos. El trono alto está representando a un gobernador al cual ningún ser humano puede llegar a alcanzar. A un rey, a alguien que está gobernando y que está por encima de cualquier reino humano. Y creo que esto es un consuelo para nosotros, porque podemos ver que hoy en día el ser humano tiene mucho poder, que hace y deshace, que va a Marte, que va a la Luna, que inventa cosas y parece que el ser humano ha llegado a su máximo nivel. Vemos que Satanás parece que campa a sus anchas en esta sociedad, pero la realidad es que el gobernador hoy sigue siendo nuestro Dios, que Dios sigue estando al mando de todas las cosas. Y dice que sus faldas cubrían todo el templo. Sus faldas estaban llenando el templo celestial. Y esto lo que está simbolizando es que la gloria de Dios estaba cubriendo todo ese lugar de una manera que Isaías no había visto nunca. Y es que Dios no pierde nunca su gloria. A veces puede parecer que Dios está un poco oculto y que el ser humano se ha olvidado de él y como que Dios ya no está, pero la gloria de Dios siempre permanece intacta. Se estaba acabando el reinado de un rey próspero para Israel, pero el verdadero rey seguía reinando sobre ellos. El verdadero rey seguía teniendo el control sobre lo que iba a ocurrir. Y hoy en día es exactamente igual. Puede parecer que Dios parece que ya no reina, pero Él sigue teniendo el control de todo. Él sigue siendo el Dios soberano. Y en esta visión de Dios en su trono llenando todo, Isaías nos da más detalles de lo que ve. Versículos de 2 al 4 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicieles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Isaías está viendo a unos seres extraños, llamados serafines, que están sirviendo a Dios y le están alabando. De estos seres sabemos, como vemos en el texto, que tenían 6 alas. Con 2 alas dicen que tapa su rostro, su cara. Con 2 alas tapan sus pies, representando que está tapando su cuerpo como una señal de reverencia. Y que con otras 2 estaban volando. Y todos ellos, no sabemos si a la vez, no sabemos si se chafaban uno a otro, o si primero uno, luego otro, pero todos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice que los cimientos de las puertas empezaron a temblar y todo se llenó de humo. Estos serafines, seres que no han pecado,
que siempre han estado al servicio de Dios, porque están en un sitio que es santo, porque Dios es santo y está allí, repiten 3 veces, santo, santo, santo. No hay ningún atributo de Dios en toda la Biblia que se repita 3 veces seguida. En el idioma hebreo, cuando se quiere hacer énfasis de algo, lo que hacen es repetir 2 veces. Tantas veces vemos a Jesús como dice, de cierto, te digo, como afirmando que lo que va a decir es muy cierto y muy real. Pero no vemos en ningún momento en la Biblia que en ningún momento se haga y se diga santo, santo, santo. Y es que cuando se trata de la santidad de Dios, hay que hacer un súper énfasis. No vale con hacer énfasis, hay que llevarlo al extremo, a lo máximo que se pueda. Porque cuando vemos el resto de atributos de Dios, todos están ligados a su santidad. El amor de Dios nace de su santidad. La justicia de Dios tiene que ver con que Dios es santo. La rectitud de Dios tiene que ver con su santidad. La fidelidad de Dios está totalmente ligada a su santidad. Pero dejadme poner un ejemplo, a ver si consigo que comprendamos qué es la santidad. Y quizá el ejemplo más claro que vemos es el sol. El sol cumple una misión vital en la Vía Láctea. Es la que hace que en la Tierra pueda haber el calor suficiente para que se genere la vida. Es el que hace que podamos respirar, que las plantas crezcan, que tengamos calor, que podamos vivir. Pero creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, que el sol es algo necesario e imprescindible para nuestra vida. Ahora bien, imaginaos que ahora os propongo algo muy loco. Y os digo, mirad, tengo tanto dinero que vamos a coger una nave, un cohete y nos vamos a ir destino al sol. Porque el sol es tan bueno que ir allí tiene que ser lo mejor de todo. Seguramente ninguno vendríais conmigo. Porque cuanto más nos acerquemos al sol, más posibilidades vamos a tener de morir. Y cuando lleguemos allí, sin ninguna duda, no vamos a poder vivir de ninguna manera. Pues la santidad de Dios es exactamente igual. Es brillante. Es la que da vida. Es poderosa. El ser humano la necesita para vivir. Pero es tan potente que hasta los serafines, al verla, se tienen que tapar los ojos. Es tan increíble que no hay ninguna otra criatura que se pueda acercar a la santidad de Dios y permanecer vivo. La casa dice que se llena de humo. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Espero que con esto nos ayude un poco a entender qué es la santidad de Dios. Porque lo que hace a Dios santo no es solamente que Él no haya pecado, porque los serafines tampoco habían pecado. Lo que hace que Dios sea santo es que Él es totalmente diferente al resto de sus criaturas. No hay ninguna criatura que se pueda comparar con Dios, porque Él es totalmente y completamente santo. Y ante esta visión increíble, vamos a ver cuál es la reacción de Isaías. En el versículo 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se está dando cuenta de lo que ocurre. Él no era un sacerdote. Él no podía entrar al lugar santísimo. Hoy en día sabemos que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Pero en aquel momento la presencia de Dios solamente estaba en el lugar santísimo. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y después de haberse purificado bien y haber hecho ciertos sacrificios. Así que Isaías, que conocía la ley, dice, yo no puedo estar delante de la presencia de Dios. Y además, mis labios son inmundos y vivo rodeado de gente inmunda. Voy a morir. Isaías está verdaderamente asustado. Cuando vemos la ley que Dios le da a Moisés, Dios no solamente les dice lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, cómo no se tienen que comportar, cómo tienen que tratar a otros pueblos y cómo tienen que tratarse entre ellos, sino que Dios también les da unas normas muy claras de cómo ellos se tienen que purificar. Porque aquel que no estaba purificado no podía ir delante de Dios. Así que los judíos, cuando querían hacer algún sacrificio, cuando querían ir delante de Dios, tenían que cumplir ciertos rituales de purificación. Hay muchos y eran por muchos motivos. Si alguien tocaba muerto,
o un animal inmundo tenía que purificarse para luego poder presentarse delante de Dios. Cuando una mujer tenía la menstruación, se tenía que ir fuera del campamento hasta que la pasase y luego purificarse. Y a veces el cristianismo se ha quedado solo con eso. Pero si un hombre tenía una eyaculación y le caía sobre sí, se tenía que ir fuera también y purificarse. Dios siempre, y estas leyes de purificación también obviamente eran leyes que eran sanitariamente correctas y buenas, no tenían las mismas medidas que tenemos actualmente. Así que Isaías, cuando ve al Dios Santo, en su cuerpo, en su persona, experimenta un verdadero temor de Dios. Porque dice, mis labios son inmundos. Yo no me he purificado para poder estar delante de Dios. Voy a morir totalmente. Y él sabe qué es lo que merece al presenciar la santidad de Dios. Y creo que esto tiene que hacernos reflexionar. ¿De qué manera estamos nosotros delante del Dios Santo? ¿De qué manera, con qué actitud estamos en la iglesia? ¿De qué manera, con qué actitud tenemos nuestros tiempos devocionales en casa? ¿De qué manera, con qué actitud estamos en clase, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestras mujeres? ¿Somos realmente conscientes que nuestra vida está siempre delante del Dios Santo? Creo que tenemos que reflexionar y es algo que no debemos olvidar. Y la realidad es que para todos nosotros, igual que Isaías, no hay ninguna manera de que podamos llegar a acercarnos a un Dios que es santo. Dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto no es porque Dios haya enfadado y nos haya echado. Esto es porque Dios es santo y ningún pecador, nadie que esté sucio, puede estar delante de él. Hay una frase que se dice mucho, una frase muy bonita y romántica y mentirosa. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántas veces hemos oído esto, verdad? Pero la realidad es que la santidad de Dios le impide poder acercarse a alguien que está corrupto, a alguien que está impuro. Dios es bueno con todas sus criaturas, con los pecadores y con los no pecadores, y hace llover sobre justos y sobre injustos, y permite que los justos les vaya bien y a veces les vaya mal, y hace también que a los injustos las cosas a veces les vaya bien y a veces les vaya mal. Dios es bueno con todos, pero Dios no puede amar a aquel que está sucio. Es imposible. Por eso no hay nadie que se pueda acercar delante de Dios. Por eso Isaías no podía estar delante de Dios y tenía que morir. Pero Dios siempre pone una solución. Dios siempre tiene gracia. Mirad, versículos 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El serafín coge uno de los carbones que estaban en el altar, donde se derramaba la sangre de los corderos, donde había fuego consumidor, y coge ese carbón y lo acerca a la boca de Isaías, a esa boca inmunda, y lo purifica y le dice, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? El carbón simboliza la pureza. El carbón simboliza la limpieza. Antes hemos dicho que cuando un judío tocaba algo que era inmundo, él se convertía en inmundo hasta que hacía ese rito de purificación. El carbón hace lo contrario. El carbón lo que hace es volver puro a Isaías. Y quiero explicarlo con un ejemplo. Imaginad que de repente me empiezo a encontrar mal y voy y me hacen una PCR y doy positivo de COVID. Y yo no os digo nada y vengo y aquí os empiezo a toser a todos en la cara. Van a pasar dos cosas. Me voy a llevar más de un puñetazo a alguno de vosotros. Y aparte, lo más probable es que todos acabéis contaminados, porque os estoy echando el virus y lo normal es que pase eso. Ahora imaginad que la cosa es diferente, que yo estoy contaminado con el virus, yo tengo el COVID y vosotros estáis vacunados y venís y me toséis a mí encima. ¿Qué va a pasar? Nada. Vosotros estáis vacunados, pero a mí no me vais a pasar la vacuna por toserme en la cara, porque ninguno somos vacuna.
Si tenemos un virus podemos sacarlo y contagiar a otros, pero no podemos transmitir la vacuna hacia ninguna otra persona. Pero el carbón es diferente, porque el carbón sí que es totalmente puro. Y lo que hace es aplicarle una vacuna a los labios inmundos de Isaías. El carbón está apuntando y está anunciando a Jesús, el único que podía limpiar y purificar para siempre al pecador. Todos nacemos tarados y sucios por el pecado. Y cada día nos contaminamos, cada día nos ensuciamos y cada día deberíamos estar haciendo rituales de purificación en nuestra vida. Pero Jesús es el carbón que cuando nos toca por medio del Espíritu Santo, al darnos cuenta igual que Isaías que nuestros labios y nuestro corazón es inmundo y que no podemos estar delante de la santidad de Dios, viene y nos dice, es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Jesús nos purifica totalmente. Él es el carbón que permite que podamos estar delante de la presencia de Dios. Jesús no solamente muere para salvarnos. Hay algunos que dicen, no, Jesús vino a la tierra para salvarnos. Si fuese así, nos salvaría y nos iríamos al cielo. Hay más para hacer. Jesús muere y abre el camino para que nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Para que nosotros podamos ser santos como Él es santo. Él es el que hace que las palabras que Dios le dio a Moisés puedan ser una realidad en nosotros. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Jesús no hace que no nos ensuciemos, pero Jesús nos asegura que cada vez que nos ensuciemos, Él nos va a limpiar, que Él nos va a santificar, que Él nos va a purificar. Y lo que hace es limpiarnos por completo y llevarnos a vivir vidas en las cuales nos esforcemos por no ensuciarnos. Ninguno podemos ser santos por nosotros, pero Jesús sí que nos da la oportunidad de esforzarnos por ser santos, de trabajar en nuestra santidad, de abandonar pecados anteriores, de disfrutar de la santidad propia de Dios. Y si hasta ahora Dios ha estado, podríamos decir, pasivo, aunque vemos que seguramente este serafín hace esto porque lo lógico será que Dios se lo mande. Cuando Él se siente puro, esto cambia todo. Ahora puede escuchar la voz de Dios. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Increíble. Isaías escucha que hay una necesidad, que Dios necesita algo y responde, yo voy, envíame a mí, yo me ofrezco para servirte. Me ofrezco como voluntario para ser tu vocero, para ser tu enviado, para ser tu profeta, para hacer lo que tú me pidas que haga. El miedo que Isaías tenía ahora se convierte en coraje, se convierte en atrevimiento. Y es que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús hace que nuestra vida se transforme radicalmente. Un encuentro con la santidad de Dios cambia el corazón y cambia la voluntad del ser humano. A veces pensamos que el servicio a Dios solamente es hacer cosas en la iglesia. Y es verdad que es parte del servicio a Dios hacer cosas en la iglesia y que si Dios nos ha dado dones tenemos que desarrollarlos en la iglesia y servir para que otros también puedan crecer y que unos a otros nos ayudemos a crecer en esta obra perfecta que Dios está construyendo. Pero la realidad es que fuera de la iglesia hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para llevar a cabo. Hoy en el año 2021 la llamada que Dios le hizo a Isaías sigue siendo exactamente igual. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Jesús nos dejó una misión. Id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sigue siendo nuestra misión de hoy. Y Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Jesús nos ha santificado para que nuestro pecado haya sido perdonado. Pero ahora nos toca a nosotros pasar a la acción. Ahora nos toca a nosotros ir a llevar el mensaje que Dios nos manda. Nuestra santidad no es para que estemos encerrados en cuatro paredes.
No es para que estemos encerrados ni en la iglesia ni en nuestras casas. Es para que vayamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares y le digamos que hay una solución, que hay un carbón que le puede limpiar de su impureza, como hizo Dios con nosotros. Dios nos habla y nos llama a que pasemos a la acción y vivamos en santidad delante de Él. Y cualquiera esperaría, yo si oigo a Dios, dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré? Yo pensaría, Dios me va a dar una misión muy guay. Esto va a ser increíble. Pero mirad el mensaje, porque el mensaje es terrible. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa, es decir, llena el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Te imaginas que alguien te dice, oye, ve a tal persona y dile esto, pero que sepas que no te va a hacer ni caso? Que no va a querer saber nada de ti. Dios le estaba dando a Isaías un mensaje en el que Isaías iba a ir al pueblo de Israel y le iba a decir, vais a ser destruidos totalmente. Van a acabar con vosotros. Israel en este momento ya está dividido en el reino del norte de Judá y el reino del sur de las otras 10 tribus. Dios nos está enviando a través de Isaías un mensaje de condenación en el cual va a impedir que el pueblo comprenda y entienda, sino que lo que les está anunciando es que sus corazones se van a alejar tanto de Dios que van a acabar destruidos. Pero aquel que responde, como hizo Isaías a la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré?, debe saber que tenemos un mensaje de salvación que llevar, pero que para muchos ese mensaje va a ser de destrucción, que para muchos ese mensaje va a ser de mayor condenación. Ser un vocero del mensaje divino significa estar dispuesto a que no todo el mundo te sonríe. Significa estar dispuesto a que haya gente que te rechace. Significa estar dispuesto a quedarte totalmente solo. Como en una ocasión dijo Spurgeon, Dios no nos ha llamado a ser el caramelo del mundo y que todo el mundo le sepamos bien. Dios nos ha llamado a ser la sal, y la sal en la boca a veces se escupe, porque da asco. Esta es la misión que tenía Isaías, y es la misión que tenemos nosotros. Y no es fácil. No es para todos. Si no, las iglesias estarían llenas. Es una misión difícil. Significa que hemos sido purificados por el carbón ardiente que es Cristo y que ahora queremos compartir esto con todos los que se están perdiendo. Isaías hace una pregunta más, una pregunta lógica. Versículo 11 en adelante dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que traer este mensaje tan duro? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar en esta situación? Y Dios le respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados de en medio de la tierra. Y si aún en ella quedare la 10ª parte, es decir, la tribu del norte, el reino del norte de Israel, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Si el mensaje que Isaías iba a transmitir ya de por sí era duro, Dios le da esperanza. Isaías iba con un mensaje de que Israel iba a acabar prácticamente destrozado. Y aunque Dios le está anunciando no solo la caída del reino del sur, sino también del reino del norte de Judá, Dios promete que el tronco va a permanecer, que no todo se va a acabar, que Él va a seguir manteniendo una simiente santa sobre la cual la savia divina va a correr. Un tronco al cual se van a poder añadir injertos, que como Pablo dice en Romanos, somos nosotros, los gentiles,
los que antiguamente no éramos parte del pueblo de Dios, Dios dejó el tronco para que nosotros pudiésemos ser añadidos y formar parte junto a los judíos del pueblo de Dios. Israel tenía ante sí unos años duros, unos años en el exilio, por culpa de su corazón duro y rebelde. Tanto el reino del norte como el reino del sur iban a ser esclavos del reino babilonio. Pero por duro que fuese, por cerca que pudiese parecer que el pueblo de Dios iba a desaparecer de la tierra, la gracia de Dios iba a estar con ellos. Porque la gracia siempre está. La gracia siempre permanece. Iba a quedar un remanente. Iba a quedar un tronco sobre la cual el pueblo de Dios iba a crecer. Y hoy que parece que el futuro es incierto, hoy que parece que el cristianismo tiene los días contados, hoy que cada vez más parece que todo lo que suena a Dios está mal visto, hoy que cada vez vemos más el enfriamiento en las iglesias, cristianos que reniegan de su fe, personas que habían alcanzado popularidad y habían sido buenos siervos de Dios, ahora se van en dirección totalmente contraria a él, lo que la Biblia presenta como la apostasía. No debemos olvidar que nosotros estamos en el exilio, que esta no es nuestra tierra, que este no es el lugar donde vivimos. Bueno, es donde vivimos, pero no es el lugar al que pertenecemos. Y que la gracia de Dios sigue manteniendo un remanente fiel, sigue manteniendo un tronco por donde la savia divina, la simiente santa, está compuesta de hombres y de mujeres que escuchan las palabras de Dios, que se arrepienten y que buscan santificar su vida. Y que además cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Ellos dicen, yo voy, Señor, envíame a mí, aunque me cueste la vida, aunque me rechacen, aunque me dejen solos. Personas que van a los pies de Jesús. Dicen, mis labios son inmundos. Y Jesús les toca con el carbón y les purifica. Y les santifica. Que aun en el exilio siguen siendo fieles. Dios es siempre fiel a su palabra. Y Dios es fiel a su pueblo. Y quiero acabar. Lo que comenzó con una visión majestuosa de Isaías viendo a Dios sentado en su trono, se convierte en una misión muy peligrosa para el profeta, con un mensaje duro. Todo comienza viendo Isaías la majestad, la santidad y la gloria de Dios. Y de repente se encuentra siendo partícipe de un mensaje de destrucción para el pueblo de Israel. Lo que comenzó siendo Isaías y dándose cuenta de su pecado y de sus labios inmundos, acaba con una boca purificada por el carbón. Lo que comenzó como la insuficiencia de Isaías para poder estar delante de Dios, acaba con su culpa quitada y con su pecado perdonado. Quizá hoy ninguno de nosotros recibamos una visión tan maravillosa como la que tuvo Isaías. Quizá no veamos con nuestros ojos la gloria y la santidad de Dios de una manera tan increíble. Pero el mismo Dios que Isaías estaba viendo es el mismo Dios que está hoy en medio nuestro. Es el mismo Dios que nos acompaña cada día de nuestra vida. No solo en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras clases. Cuando estamos solos, Dios sigue estando delante nuestro. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros delante del Dios Santo? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo van a ser nuestras palabras? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? ¿Cómo van a ser nuestros sentimientos, nuestro pensamiento? ¿Seguiremos pecando y viviendo de una manera incorrecta? ¿Seguiremos dándole la espalda a Dios? ¿Seguiremos viviendo como si el Dios Santo no estuviese delante nuestro cada segundo de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una buena noticia. Si nos damos cuenta de nuestra impureza, Jesús es el carbón que viene a purificarnos. Él es el carbón que nos limpia. Él es el carbón que hace que nuestros labios inmundos, que tantas veces dicen cosas que no deberían decir, puedan ser labios que proclamen la verdad y proclamen el reino de Dios en esta tierra. Que anuncien una buena noticia de esperanza a la gente que está ahí fuera,
y que muchos no tienen esperanza ninguna. Nos capacita para llevar la verdad. Isaías recibió un mensaje de destrucción, pero con una esperanza de gracia, con una esperanza de que aquello no se acababa allí. Y nuestro mensaje es exactamente igual. El Evangelio es un mensaje de destrucción, porque el que no cree se va al infierno, pero es un mensaje lleno de gracia, lleno de esperanza, lleno de salvación. Un mensaje que viene acompañado del ministerio de la reconciliación, que Dios envió a Jesús para reconciliar al ser humano consigo. Y ¿sabes algo? Dios nos ha dado ese ministerio a nosotros para que seamos personas reconciliadoras entre Dios y el ser humano. Ahora bien, la pregunta es, ¿estás dispuesto a encontrarte con el Dios Santo? ¿Estás dispuesto a responder afirmativamente a la pregunta? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué cosas de tu vida tienes que cambiar para seguir creciendo en santidad? ¿Qué cosas son las que necesitas dejar para poder postrarte delante del Dios Santo? Creo que necesitamos reflexionar. Y voy a orar para acabar. Y luego vamos a tener unos minutos en el que cada uno de nosotros necesitamos ponernos delante del Dios Santo. Necesitamos responder a la pregunta: ¿a quién enviaré? Quizá necesites que el carbón de Jesús te toque y te purifique. Quizá necesites decirle: Señor, ayúdame a ver qué cosas tengo que cambiar para crecer en santidad. Y después nos tomamos unos minutos en silencio, tú con Dios. Y después vamos a alabarle, vamos a bendecirle, porque Él es el Dios Santo, que nos ha perdonado, que nos ha purificado y que nos ha dado una esperanza. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esta visión que Isaías pudo ver, donde te vio con tanta gloria y tanta santidad, Señor, y necesitamos que tú nos reveles, Señor, esa santidad para que veamos nuestro pecado y los sucios que estamos delante tuyo, Señor. Pero gracias porque tú eres, Jesús, por tu muerte en la cruz, el carbón que nos santifica y que nos purifica. Ayúdanos a arrepentirnos y a purificarnos y a santificarnos, ya que nuestro oído esté atento para cuando tú digas: ¿a quién enviaré? Y que nosotros levantemos nuestra mano y digamos: Señor, envíame a mí. Yo iré. Señor, ayúdanos a proclamar tu mensaje, a proclamar el reino de los cielos que se ha acercado a esta tierra, a toda la gente que se está perdiendo, a toda la gente que está lejos de ti, a toda la gente que queremos, Señor, quienes viven con nosotros, quienes trabajan con nosotros, quienes estudian con nosotros. Señor, cambia nuestra vida. Haznos amar tu santidad. Haznos amarte a ti, Señor. Y gracias por ser el carbón que nos purifica. Gracias porque por medio de ti, Jesús, podemos entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro que nuestra alma necesita, Señor. Revela nuestro pecado a nuestro corazón y haznos cambiar. Ayúdanos, Señor. Amén.